Vamos a comenzar entonces con el texto de Schutz. Para hoy tenemos, digamos, son dos textos de Schutz que tenemos en la unidad 2 de nuestra materia. El texto de teóricos es Formación y conceptos en las ciencias sociales, Formación de conceptos y teorías en las ciencias sociales, y el de prácticos es el texto que tenemos para ver hoy. Un poco respecto de las recomendaciones que uno a veces hace sobre cómo encarar la lectura y demás. Estos textos, tanto uno como otro de Schutz, son textos que en algún punto se repiten un poco, digamos. O sea, hay cosas que ustedes, si ustedes pudieron leer los dos textos, se van a dar cuenta que están en los dos lugares. Y a modo de recomendación, o lo que uno puede sugerir desde el lugar que les tocan tanto docentes, es que comiencen con el texto de Formación y conceptos de teoría en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque es un texto en el cual Schutz, de alguna manera, establece una suerte de discusión con algunos de los principales exponentes y las principales ideas del positivismo lógico y de la tradición naturalista en ciencias sociales, ¿no? Un poco lo que hace Schutz ahí es justamente discutir sobre el postulado de interpretación subjetiva con Nagel, que es un lógico bastante conocido. Bueno, ustedes ya estuvieron viendo en los textos teóricos, autores como Nagel y Hempel y demás. Bueno, justamente lo que tiene de interesante ese texto es que plantea algunos de los elementos principales de la tradición comprensivista en la discusión con la tradición naturalista, cuestiones sobre el estatus científico de la comprensión, el estatus científico del sentido común, en qué medida la observación sensorial es importante para las ciencias sociales, pero no se agota solamente en la observación sensorial. Algunas discusiones que en el texto que tenemos de prácticos también está presente, pero que siempre son interesantes ver respecto de la conducta manifiesta, las relaciones cara a cara, digo, en términos de la tradición más naturalista y más clásica, digamos, de pensar las ciencias sociales a la manera de ciencias naturales. Hay una gama de acciones que son tan importantes como las que se pueden ver de alguna manera, como las que se pueden captar de un modo directo, que son centrales en términos de los efectos sociales que tienen, ¿no? Digo, uno de los ejemplos que da ahí, que después en el texto de prácticos también lo menciona, pero que es interesante ver esa discusión con los naturalistas, porque si se quiere es una suerte de punto ciego del naturalismo, tiene que ver, por ejemplo, con las acciones negativas, ¿no? ¿Qué es una acción negativa? En muchos casos es una abstención de una conducta manifiesta. Digo, si yo soy una persona que decide no acudir a una elección y votar, por ejemplo, para un empirista o para un naturalista, ahí no hay conducta, entonces no hay acción, no hay nada que decir, ¿no? Digo, no pasa nada, diría uno, continúa todo como está. Bueno, no votar es una acción tan fuerte como votar y votar por una alternativa, por otra, votar en blanco, anular o lo que fuera, y así con un montón de acciones sociales. Digo, ustedes sabrán en términos de acciones negativas y los ejemplos que uno puede pensar, hay digamos, decenas o cientos que pueden pensar, pero bueno, hasta incluso en términos de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Digo, no saludar a alguien, no demostrar afecto a personas en las cuales en principio uno debería estar demostrando afecto. Digo, son todas cuestiones que uno podría decir en términos del empirismo clásico, digamos, ahí no hay nada. Si dos personas que se quieren no se muestran afecto, bueno, en tanto no se estén tirando alguna cosa, no hay conflicto, ¿no? Porque justamente es porque no hay acción. Entonces uno puede decir, no, justamente, uno espera que dos personas que se quieren muestren el afecto de alguna manera, y justamente el hecho de no mostrar afecto es una acción negativa, y es una acción que tiene efectos claros, digamos, en términos de lo que uno espera, en términos de algún tipo de relación afectiva, amorosa, etc. Menciono esto justamente porque, nada, muchos de ustedes por ahí, por la dinámica del aislamiento y porque cursan otras materias, a lo mejor todavía no encararon ninguno de los textos de Schutz. Acá uno podría, si uno fuera en clase, uno podría decir, levanten la mano a aquellos que leyeron ambos textos de Schutz, y por ahí
en general después de un control de lectura, aparte son unos pocos que dicen, ah, sí, le pegué un ojeado, qué sé yo. Entonces, bueno, en el caso de que vayan efectivamente a hacer una primera lectura, la recomendación es que encaren por el texto de teóricos para después sí llegar al de prácticos. Sobre todo porque en el de teóricos de alguna manera está casi todo de alguna manera, está mencionado, está, digamos, pensado en términos de ejemplos y de algún tipo de ida y vuelta respecto de la tradición naturalista, y en el texto de prácticos sí es un texto más sistemático clásico, ¿no? Digo, es de alguna manera amplifica una serie de conceptos que en el texto de teóricos, por estar en el marco de una discusión específica, los menciona, pero a una velocidad crucero, de alguna manera, digamos, tira un montón de conceptos, te explica qué es la realidad social, qué es el sentido común, qué son las tipificaciones, qué es la comprensión, qué son los niveles de la comprensión, o sea, son un montón de cosas que cuando uno lo ve en el texto ese, lo marca y lo estudia y qué sé yo, pero bueno, después como que falta que se amplíe un poco más, que lo explique un poco mejor. Bueno, en el texto de prácticos se encarga que es un texto, son textos aparte casi simultáneos, el texto de teóricos es del año 53 creo, y el de prácticos es del año 54, y digamos, en un caso estaba en una discusión con unos autores, y en el otro por ahí es una puesta en común o es un texto más sistemático respecto de el modo en que se concibe el sentido común y la interpretación científica en el caso de las ciencias sociales. Muy bien. Decíamos entonces que una de las discusiones que incorpora Schutz tiene que ver justamente con el estatus de las ciencias sociales, ¿no? Y también lo que es interesante, porque digamos, en términos de cómo a veces, digo, cómo estudiamos, porque uno fue estudiante y uno es docente y uno tiene modos de exponer y clasificar autores y clasificar teorías y demás. En general, digamos, uno en términos de este comienzo de la unidad número 2, que tiene que ver con las cuestiones de la comprensión y el modo en el cual ya nos corremos un poco las cuestiones epistemológicas más clásicas de las ciencias en general, como pueden ser la cuestión del método, de la verdad, etcétera, etcétera, pasamos a las cuestiones específicas de las ciencias sociales, ¿no? Y generalmente, dentro de la tradición de las ciencias sociales, hay una especie de necesidad de diferenciación de las ciencias sociales respecto a las ciencias naturales. Entonces, si bien, digamos, Schutz es comprensivista, digamos, y nadie niega eso, hay cierta tendencia a pensarlo como una suerte de continuidad o un autor que forma parte de cierta tradición del comprensivismo clásico que piensa algún tipo de diferenciación entre explicación y comprensión, entre ciencias del hombre y ciencias de la naturaleza y demás. Bueno, Schutz, en la primera parte de ese texto y esa discusión con Nagel, lo que es interesante es que también se corre de esa discusión respecto de si las ciencias sociales son o no científicas y cuál es el estatus en tanto ciencias y ciencias sociales. Ahí, de alguna manera, Schutz lo que hace es decir, cuando está discutiendo con Nagel, dice, bueno, coincido con Nagel en esto y esto otro. Coinciden un montón de puntos, que son justamente aquellos que hacen el conocimiento científico clásico como tal, digo. Cuestiones respecto del control de las inferencias, cuestión respecto de la evidencia, digamos, el acceso a la experiencia, que es una empresa que supone la idea de, digamos, uno de los puntos centrales tiene que ver con la coherencia lógica y con la neutralidad frente a los valores, digamos, rescata una serie de elementos propios de la ciencia como tal, y ahí es donde de alguna manera, digo, ¿por qué menciono esto? Porque bueno, generalmente haciendo tanto hincapié, porque después Schutz sí hace hincapié entre las diferencias de las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿no? Dice, tenemos objetos de estudio distintos y en tanto tal se hace indispensable pensar en métodos, en métodos diferentes. De alguna manera lo que dice Schutz es el concepto de naturaleza es una abstracción de la realidad social o del mundo de la vida. De alguna manera ustedes saben que en la idea de naturaleza hay una serie de modos esperables de comportamiento de los fenómenos físicos y materiales, y eso naturalmente no es algo que suceda en todos los ámbitos, digamos. Si uno ahora deja algún elemento en el aire, puede predecir que se va a caer,
pero en términos de las ciencias sociales y de lo que tiene que ver con las cuestiones humanas, no hay una predictibilidad similar, igual no, y similar tampoco, o bastante lejos de eso está. Pero bueno, justamente esta idea de las leyes que de alguna manera, las leyes y las teorías que rigen en la naturaleza, suponen una idea de naturaleza que es una abstracción del mundo tal como es. O sea, en el mundo de la naturaleza todo es más o menos medible, es todo más o menos cuantificable, uno puede predecir, digo, quiero decir, después obviamente hay cuestiones de naturaleza que exceden a lo que tiene que ver con los cálculos, pero por ejemplo, si se hace un dique y el dique dice soporta hasta tanta cantidad de agua, naturalmente después puede llover el doble o puede venir el río mucho más cargado o lo que fuera, y eso lo puede superar, pero en principio los cálculos que se hacen en función de, digamos, lo que puede aguantar un dique en términos de aguas y demás, supone ciertas cuestiones que implican que la realidad es más o menos calculable y más o menos controlable. Entonces, si uno utiliza algunos métodos para ver esa abstracción de la realidad que es la naturaleza, digamos, hay una discusión interesante más en la tradición fenomenológica respecto de cuál es el estatus de la naturaleza y el estatus del el mundo social, el mundo de la vida, el Lebenswelt, como lo llama Schutz. Que es bastante interesante, sobre todo, digamos, por esta cuestión de si un objeto se comporta de una manera y utilizo unos métodos, ¿de qué me van a servir que utilice esos mismos métodos para tratar de captar una realidad que es totalmente diferente, como es la realidad de la vida humana y social? ¿Se entiende un poco esta distinción? Quiero decir, Schutz está claro que viene a decir que las ciencias sociales no tienen que hacer lo mismo que las ciencias naturales, en varios aspectos, en el modo en el cual uno percibe o uno accede a la experiencia, digamos, en términos de la tradición naturalista, el modo por excelencia de acceso a la experiencia tiene que ver con la observación sensorial. En el caso del modo en el cual lo concibe Schutz, con la observación sensorial sola no alcanza, hay que pensar en términos de los modos en los cuales uno percibe el sentido común, el modo en el cual uno puede comprender justamente el sentido subjetivo de la acción para los actores, el modo en el cual uno tipifica y se autotipifica, bueno, un montón de cuestiones que vamos a ir viendo ahora, pero que, bueno, la idea un poco era justamente notar que si bien Schutz marca todas estas diferenciaciones respecto del objeto de estudio, respecto del método, respecto de cómo acceder a esa experiencia, a esa realidad, también rescata una serie de principios de la ciencia más clásica digamos, y de alguna manera universales, por los cuales dice, ojo, somos ciencias, o sea, si somos ciencias sociales y vamos a hacer cuestiones que merezcan ese apelativo, debemos respetar algunos principios. Y por eso, de alguna manera, cuando él dice, bueno, si Nagel observa que cuando Weber habla de la interpretación subjetiva, está pensando en un modo de acceso en términos privados, en términos de introspección, esta cosa, una suerte de meterse en la cabeza del actor y demás, yo te voy a decir, coincido con Nagel que eso no es científico, digamos, porque no hay modo de controlar justamente una suerte de inmersión en la mente de la otra persona, no hay modo de controlar la introspección, digamos, justamente son métodos que no permiten el control de las inferencias, esto es que lo que uno diga respecto de algún tipo de acción o demás, pueda ser testeada por otra persona, ¿no? Digo, y eso, y también habla de la coherencia lógica, y habla de un montón de principios, y también el principio de la neutralidad valorativa, que es un principio que Schutz lo sigue sosteniendo. Digo, esto después vamos a ir viendo que otros autores piensan de otra manera, digo, pero Schutz en ese sentido coincide también incluso con Weber respecto de la necesidad de ser neutral frente a los valores. Esto es que el científico, de alguna manera, al momento de encarar el problema científico, deje a un lado sus problemas en tanto actor, digo, ya me estoy adelantando un poco, ¿no? Digo, pero una de las cuestiones básicas y centrales, y de alguna manera, si ustedes me dicen, si uno tiene que hacer un recorte de este video, decir, bueno, en 10 segundos explícame qué es lo más importante de Schutz. Lo más importante de Schutz y lo central es que, de alguna manera, los científicos sociales, digamos, se topan con un mundo que ya está interpretado, y que ya está interpretado por los propios actores,
y que es indispensable que las interpretaciones que hagan los científicos y las conclusiones científicas que traten de dar cuenta de ese mundo se basen en ellas. Esto es, digamos, de una manera, lo que se llama como construcciones de segundo grado, ¿no? Digo, esta idea de que todas las construcciones científicas deben sostenerse en construcciones que hacen los individuos en la vida cotidiana. Bueno, está justamente esta cuestión de ¿y cómo hace el científico para poder captar? Bueno, dice, también el científico es actor, esto es, nosotros, si pretendemos en algún momento de nuestras vidas ser cientistas sociales, también después tenemos una vida mundana, una vida en términos del sentido común, y tenemos intereses de actor, en tanto, no sé, sobrevivir, ganarse el pan y demás, que no son los mismos intereses que uno tiene tanto científico, digo, uno como científico va a pensar en cuál es el problema específico que está intentando develar, no sé si uno estudia sistemas políticos, se leerá todos los libros sobre el sistema político, se irá a todos los congresos, discutirá con colegas y demás, pero en términos del interés en tanto actor, digo, todos queremos que no nos, digamos, ganar el dinero, llegar a fin de mes, estar más o menos cómodo, tranquilo en ese sentido, tenemos una idea sobre cómo tiene que ser el país, el mundo, lo que fuera, en economía, en política, cultural, o lo que fuera, ¿no? Digo, hay intereses en tanto actores, esto es, somos seres humanos que tenemos ideas, creencias y demás, y los intereses, después, los intereses de los científicos, que son intereses cognoscitivos, entonces, el interés científico no está en, no sé, digamos, una cuestión estrictamente personal para su vida cotidiana, ¿no? Tiene que ver con eso es lo que dice Schutz, uno después puede ver que hay matices, ¿no? Digo, pero en principio, Schutz dice, uno no puede, por ejemplo, supongan que alguno de ustedes tiene algún tipo de preferencia política, vamos a hablar de izquierda y derecha para no meter localismos, uno también podría decir, bueno, también izquierda y derecha suponen una suerte de localismo, pero en general en el mundo cualquier sistema político uno dice, bueno, esto está más o menos a la izquierda, esto está más o menos a la derecha, bueno, supongamos que uno tiene preferencias por la derecha, y cuando hace un análisis político determinado, uno está todo el tiempo, digamos, tirando el análisis para el lado de lo que uno piensa. Bueno, ahí Schutz lo que tiene que decir es, bueno, independientemente de que uno tenga intereses por la derecha o por la izquierda o por quien sea, uno tiene que hacer un análisis objetivo. Esto es, si para un análisis de un contexto específico a la derecha no le está yendo bien y no hay buena perspectiva de que le vaya bien, por más que a uno no le guste porque se siente de derecha, tiene que simplemente decir, bueno, en función de los análisis electorales o de la campaña o de lo que fuera, o de las encuestas de opinión o lo que sea, todo parece indicar que la derecha puede perder. Punto. O sea, de alguna manera, lo que ahí Schutz justamente trata de hacer es que distinguir justamente lo que es, de alguna manera, la tarea científica del interés práctico más clásico, digamos, del actor. Entonces, tenemos esta discusión respecto de las ciencias sociales y las ciencias naturales, del estatus científico de ciencias sociales. Todo esto, como imaginarán, en el texto de teóricos lo van a ver con más detalle. Yo esto, de alguna manera, lo que estoy diciéndoles es, vayan, fíjense, lean ese análisis, lean la discusión sobre el postulado de interpretación subjetiva. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente ahí está también el núcleo de Schutz en términos de lo que supone justamente los modos en los cuales la tradición naturalista piensa el problema de la comprensión, ¿no? Digo, cuando vos a un naturalista le decís, bueno, vamos a hablar sobre la comprensión, vamos a hablar sobre el sentido subjetivo de las acciones para los actores, y un naturalista te va a decir, eso no es accesible. O sea, si vos hiciste una cosa o la otra porque estás más triste, más feliz, porque por una cuestión privada, digamos, es imposible de acceder, es algo que no se puede testear de alguna manera, ¿no? Digamos, esa es la primera respuesta que tiene un naturalista. Bueno, la respuesta general de la tradición comprensivista y un poco lo que hace Schutz, lo que trata de hacer con la tradición weberiana, es decir, bueno, cuando hablamos de interpretación subjetiva de la acción para el actor, vamos a pensarlo no en el sentido privado o el sentido único, sino en términos de un sentido típico, ¿no? Y uno a lo que puede acceder es al sentido típico de la acción. Y ese es el sentido subjetivo al cual uno puede acceder. Uno no puede, salvo, hay un poco también, después habla de asociados y demás, salvo con personas de una cercanía, digamos, uno podría decir,
con un familiar directo, con una pareja, con un hijo, o lo que fuera, uno está por ahí más en condiciones de captar el sentido único de la acción, digo, por una cuestión de que es como, uno puede decir, es casi como si uno mismo estuviera ahí, ¿no? Pero hasta incluso uno podría decir, hay ciertos reparos, hay también algún inconveniente ahí. Pero cuando pensamos en términos de sentido subjetivo, vamos a pensar en términos de la tipicidad, ¿no? Digo, es el único modo en el cual uno puede entender una acción o una acción de otro. Digo, si uno ve en la parada, ve una parada de colectivo y ve una persona levantando una mano, no hace falta meterse en la cabeza de cuáles son las razones por las cuales esa persona decide tomarse un colectivo, no tomarse un subte o un taxi o comprarse un auto y viajar en auto. Digamos, cuestiones privadas, no nos interesa demasiado, nosotros entendemos esa acción en términos típicos, que es, bueno, es el modo típico en el cual una persona demuestra que quiere tomarse un colectivo, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos entender. Todo lo que tiene que ver con cuestiones más privadas y más íntimas de esa persona, no es algo a lo cual podamos acceder en términos de la subjetividad. Menciono esto porque, bueno, es algo que está en este texto, está en el texto de Prácticos también, y es una pregunta, aparte que también el mismo Schutz a veces se hace, ¿no? Digo, toda ciencia busca, de alguna manera, dar cuenta de un conocimiento objetivo de su métier. Y bueno, justamente acá estamos hablando de buscar el conocimiento subjetivo de la subjetividad, ¿no? Entonces ahí hay una especie de salto, que a veces es una especie de salto al vacío. Digo, ¿cómo podemos lograr un concepto objetivo de algo tan esquivo como la subjetividad? Bueno, Schutz hace el intento, tiene que ver en parte con la cuestión de esto que les decía antes, de las tipificaciones, y también con la idea de las construcciones de segundo grado, ¿no? Digo, con la idea de que las tipificaciones científicas de alguna manera, o los tipos ideales más pensados en términos científicos, se apoyan sobre las idealizaciones que cada uno de nosotros hacemos en nuestro acceso al sentido común en la vida cotidiana. Muy bien, una vez dicha esta primera introducción, lo que necesito también es que si tienen alguna consulta, hablen directamente, porque no sé si hay, yo no los veo a todos, porque son bastantes, todos y todas. Simplemente dense audio y digan, tengo una duda o algo por el estilo, y hablen simplemente. Por ahora, si no hay duda, yo continúo. Ahora lo que voy a hacer es, en general nosotros en nuestras comisiones, ahí ya después no quiero meterme en líos, pero por lo menos en el aula de prácticos de la comisión que a mí me toca, que es la de los jueves, ya subí lo que nosotros llamamos los PPT de Schutz, y también una guía de preguntas de este texto de Schutz. PPTs, PowerPoints, en léxico presidencial serían filminas, las filminas en las cuales nos basamos para justamente preparar estas clases. Un poco, estas filminas en principio eran privadas de alguna manera, eran internas de la cátedra, y decidimos que, si bien, bueno, a ver, lo que puede pasar es que alguno de ustedes después de estas clases digan, bueno, al final no me sirvió para nada, hubiera leído la filmina, será lo mismo, pero bueno, creemos que en general esto sirve un poco más que la filmina, porque la filmina es una condensación, y en la filmina uno no profundiza, pero de alguna manera lo que hacemos es, no digo leer la filmina, digo, pero sí ir ordenando el texto a partir de estas filminas y viendo distintos temas. Así que lo que ahora voy a pasar a hacer es entonces a compartir pantalla con ustedes. Sepan tenerme paciencia, porque esto, mientras pueden preguntarme cosas y demás. Lo voy a hacer bien esta vez, creo. A ver, no estoy haciéndolo bien, pero yo, ahí está, ahí llegué a Schutz. Vamos a modo pantalla completa, y lo estoy logrando. Creo que lo logré. Bueno, el práctico que di la otra semana sobre Popper, no llegué a tanto detalle y tanta capacidad de poder poner una pantalla completa. Como ustedes verán, nosotros, muchos de los graduados en ciencias sociales, hacemos un poco burla de eso. Ustedes lo están viendo, están viendo bien la pantalla completa. También uno tiene que asegurarse de estas cosas. Pero bueno, hace un par de semanas no lo logré casi, pero bueno, ahora ya hice un curso acelerado y estamos
viendo la pantalla completa entonces del PPT. Como verán, acá también está el libro que ustedes ven ahí, el problema de la realidad social. Es un libro que reúne una serie de textos compilados después de que Schutz dejó este mundo, en el año 59-60. Dejó en el 59, pero en el 60 se empezó a hacer, en realidad era una compilación que estaba más o menos avanzada, faltaba una serie digamos, de pulir algunos textos, porque bueno, el mismo Schutz decía, al ser una serie de conferencias, seguramente hay muchas cosas repetidas, hay que eliminar algunas cosas, hay que darle un orden, lo encargó a una persona para que lo hiciera, incluso con una suerte de texto introductorio de cada uno de los 6 textos que componen, a ver cuántos textos son, ya les digo, que componen esta obra, no, son más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 textos, 11 textos. Así que bueno, no llegó a hacerlo, finalmente tampoco se hizo ese pulido, por una cuestión, naturalmente cuando una persona dice, bueno, vos fijate, corregilo, después mandame la versión final, que yo le doy el ok, bueno, ese ok nunca estuvo, entonces el que tenía que corregirlo dijo, prefiero publicarlo como originalmente estaba, porque no sé si Schutz hubiera aceptado estos cortes, estos cambios. Así que bueno, tenemos el texto, el capítulo 1, que integra un bloque de textos metodológicos sobre las ciencias sociales. De alguna manera está dividido en bloques, los textos que les digo. Una primera parte que trata sobre la metodología de ciencias sociales, este es el que inaugura, y el otro texto que tienen ustedes para leer es el capítulo 2, formación de conceptos y teorías. Y después tiene una segunda parte sobre la fenomenología y las ciencias sociales, algo que nosotros mencionamos, pero que no profundizamos demasiado. Y la tercera parte, símbolo, realidad y sociedad, que es interesante, sobre todo en términos de buena parte de las lecturas que han tenido Schutz, y de alguna manera parte de la fama de Schutz tiene que ver también con lecturas póstumas y los efectos que generó en cierta tradición del interaccionismo simbólico y de la etnometodología, Garfinkel y demás. Esto es, no era una persona que era altamente conocida en el mundo de ciencias sociales en vida, pero bueno, después por una serie de... Bueno, Berger y Luckmann fueron dos de los autores también importantes para darle a Schutz el lugar que finalmente tuvo en el mundo de las ciencias sociales. Entonces tenemos el capítulo 1, el sentido común y la interpretación científica de la acción humana, una breve contextualización de Schutz. Bueno, él viaja, él justamente era judío y austríaco. Bueno, ustedes saben que en Austria fue uno de los países más complicados para sobrellevar las cuestiones referidas al nazismo, más siendo judío, digo, en un lugar como Austria. Finalmente, en 1939 emigra a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, lo que es interesante de la obra de Schutz, que nosotros tampoco vamos a hacer mucho hincapié en eso, pero bueno, es interesante ver el modo en el cual buena parte de la tradición que él tenía, la tradición, más que nada, digamos, era una suerte de discípulo de Edmund Husserl. Ahí tenemos la fenomenología trascendental de Edmund Husserl. Digamos, él era, de alguna manera, un discípulo de él directo, digamos, se escribía cotidianamente y demás. Y lo que es interesante, además también de la sociología comprensiva de Max Weber, sí, eso también está presente, pero lo que es interesante en su periplo norteamericano es también el modo en el cual se mixturó con cierta tradición del pragmatismo americano, la obra de William James, de John Dewey también. Y bueno, quiero decir, es una mixtura. Y también Schutz trabajó con Parsons, ¿no? Digamos, en términos de ustedes por ahí habrán oído hablar o habrán leído alguna cuestión de Parsons en teoría sociológica, es uno de los principales autores de la tradición sociológica norteamericana. Cuando uno se fija en los principales textos de Parsons y la obra de Schutz, va a ver que no hay demasiadas similitudes, digo, en términos de Parsons, digamos, un estructuralista o un estructural funcionalista bastante clásico y bastante, digamos, conocido, y bueno, Schutz
pensando un punto de ataque al tema de lo social desde otro ángulo, pero bueno, también trabajaban en el mismo grupo de alguna manera. Así que, bueno, un poco esto habla también de la influencia que tuvo en la sociología norteamericana, Berger y Luhmann, la circulación de metodologías interaccionistas simbólicas, y bueno, y las influencias que se ven claramente, digamos, no hace falta que yo les diga que Schutz es discípulo de Husserl, básicamente se encarga de decirlo rápidamente, a las 3-4 palabras ya está diciendo, está hablando de Husserl, está hablando de la fenomenología también y demás. Decimos entonces que Schutz intenta descubrir las presunciones, estructura y significatividad del mundo del sentido común. Esto es una cuestión que es importante, de alguna manera todo el mundo pasan los años y demás, y si tiene que asociar Schutz a algo va a ser el sentido común, va a decir, sí, Schutz es sentido común y demás. Y lo que decíamos al principio de esta clase, Schutz va a pensar la ciencia social como una construcción de segundo grado, naturalmente con supuestos metodológicos y ontológicos específicos, y pensar la comprensión en un momento, esto está en el texto de Teóricos, es interesante, sobre todo habla de 3 niveles de la comprensión como método específico de ciencias sociales, que por ahí sí es un elemento que estaba presente más o menos, esto es el modo de acceder a o de construir tipos ideales, de pautas típicas de acción y demás. La comprensión también como un problema epistemológico, hasta uno podría decir filosófico, esto es cómo es que las personas más o menos se entienden. A ver, alguno podrá ser un poco más pesimista y decir, ¿cómo puede ser que la gente no se entienda? Pero bueno, si uno suspende un poco, de alguna manera, se corre un poco para atrás y dice, bueno, vamos a ver cómo es posible que exista la intersubjetividad, cómo es posible que la gente desde que es pequeña pueda entender, pueda aprender, pueda socializarse y pueda interactuar con otros. La verdad que es un problema o es una pregunta respecto de cuestiones filosóficas y epistemológicas bastante trascendental en algún punto, pero bueno, es otra discusión, y finalmente la comprensión como una cuestión que tiene que ver justamente con algo que en algún punto todos hacemos, ¿no? Digo, esto es la comprensión de un modo de un modo experiencial de alguna manera, ¿no? Digo, esto es comprensión, no es solo algo que hacen un grupo específico de personas en el mundo de la ciencia, estos que agarran unos métodos, que construyen tipos ideales, que ordenan el mundo social, que buscan algún tipo de relación entre esas construcciones, sino también es algo que hacemos todos cotidianamente. Esto es cada uno de nosotros, en tanto personas, en tanto seres humanos que convivimos en un mundo intersubjetivo, estamos todo el tiempo comprendiendo y todo el tiempo pensando algún tipo de creando idealizaciones, generando tipificaciones, naturalmente con un grado de generalidad bastante limitado, porque bueno, tiene que ver con cuáles son los problemas a mano que tenemos cada uno de nosotros y demás, ¿no? Digo, esto también es una cuestión que Schutz habla bastante. Finalmente, otras cuestiones que es importante, la adopción de una concepción específica del mundo social, que es la realidad social. Que la realidad, cuando uno piensa en la idea de realidad social, remite enseguida a la noción de sentido común, ¿no? Digo, son el conjunto de sucesos, hechos, pensamientos y demás, tal como los experimenta el pensamiento de sentido común para Schutz, ¿no? Digo, en términos de una definición, si se quiere, en medio de manual de qué es la realidad social, que está en el texto de Teóricos, están todas estas definiciones, ¿no? Digo, pero bueno, como les digo, en De Prácticos es en donde profundiza un poco más. Muy bien, vamos a continuar. Entonces tenemos el capítulo 1, sentido común y interpretación científica de la acción humana. Bueno, esto que decíamos antes, todo conocimiento del mundo supone construcciones del pensamiento, ¿no? Esto es algo que dice Schutz en esa primera parte, ¿no? Digo, acá yo quería hacer algún tipo de referencia, pero por ahí para algunos de ustedes me voy un poco de mambo, pero de alguna manera
en algún momento, bueno, lo que dice esa segunda oración, ¿no? En términos estrictos, los hechos puros y simples no existen, siempre se trata de hechos u objetos interpretados, ¿no? Justamente, un poco es, digo, ¿por qué uno se pone un poco de mambo? Porque, bueno, tiene que ver un poco con esa discusión que habíamos en Popper respecto del lenguaje inmundo, ¿no? Y de el modo en el cual, y también ustedes vieron en Teóricos, ¿no? Digo, con el famoso enunciado, la nieve es blanca solo si la nieve es blanca. Bueno, justamente en Schutz está claro esta idea de que hay interpretación de alguna manera, que es algo que forma parte de los cimientos de la sociedad, ¿no? Digo, siempre hay una construcción, hay una abstracción, una generalización, una formalización, uno podría decir hasta una tipificación, e incluso a ver, Schutz lo que dice es que las tipificaciones generalmente uno las elabora con algún tipo de referencia a experiencias pasadas, ¿no? Digo, cualquiera de ustedes tendrá algún tipo de generalización sobre, por ahí hablar sobre personas, sobre vestimenta, eso hoy es un poco polémico, digo, pero hay gente que piensa, no sé, que alguien que se viste con un equipo deportivo es alguien que es un potencial ladrón, y por ahí otro de ustedes que fue siempre, no sé, que hizo deporte, ven una persona con un equipo deportivo y dice, bueno, es una persona que se viste con un equipo deportivo, nada más que eso, ¿no? Digo, pero en términos de esas generalizaciones, o sea, idealizaciones, o incluso, bueno, pasó hace un año, o un poco menos, la cuestión temporal con esto de la pandemia, una vez se dice, bueno, pasó un año y por ahí es, pero bueno, creo que fue hace como un año, cuando en ese entonces ya creo que era presidente electo, hoy presidente en ejercicio, se había puesto una gorrita porque a un chico, no me acuerdo qué problema le había pasado en términos de discriminación y demás. Digo, bueno, ahí también hay una cuestión respecto de cómo uno generalice, cómo uno idealice, cómo uno genera un tipo de construcción sobre formas de vestir, formas de hablar, formas o incluso hasta digamos, cuestiones propias de finalizaciones de todos los jóvenes A o B o C, o todas las personas mayores o todos los viejos son A, B o C, o lo que fuera. O todos los porteños, y uno puede agarrarse de un montón de generalizaciones para un lado, para otro, para el lado que ustedes quieran, digo, pero, o todos los docentes universitarios, ¿no? También uno puede decir eso, son una manga de vagos, no quieren trabajar, viven de paro, qué sé yo, es algo que uno alguna vez escuchó, algunos se ponen el sayo, otros dicen, siempre habrá gente que estará enojada con... En general, lo que puedo decir es que no somos personas bueno, ahora justo hay un presidente que es docente universitario, pero en general no somos personas que tenemos un éxito descomunal en el mundo. Pero bueno, no hagamos una defensa corporativa de los universitarios, pero estábamos diciendo esta cuestión respecto de las tipificaciones y de las construcciones, ¿no? También algo que dice Schutz respecto de estas cuestiones propias del objeto de estudio de ciencias sociales, ¿no? Que es la realidad social y la referencia al sentido común. Cuando uno hace tipificaciones también se autotipifica en muchos casos, ¿no? Digo, ustedes sabrán que el modo en el cual yo ahora, por ejemplo, estoy dando esta clase y hablo frente a ustedes, no es el mismo modo, de hecho, si ahora acá al lado están subiendo un poco el volumen de una película de dibujitos animados, y por ahí por el momento hago una pausa, les digo, discúlpenme un segundito, y voy a pegar un grito del tipo, bajen el volumen que estoy dando una clase y demás. El modo en el cual uno se comporta, o uno habla, o las palabras que utiliza además, frente a un tipo de auditorio, no son siempre las mismas, no es el mismo modo, y uno se tipifica y se autotipifica. Si yo tengo que pegar un grito para decir bajen el volumen, no lo voy a hacer frente a ustedes, les voy a pedir disculpas, voy a poner una pausa o algo por el estilo, y haré la gracia. No es que yo ande gritando por ahí, digo, tampoco se armen una imagen mala mía y demás. Pero bueno, digo, esta cuestión de tipificarse y de autotipificarse, es una cuestión que uno cotidianamente hace, y bueno, justamente tiene que ver con que uno comprende o uno interpreta los distintos contextos y formas de habitar esos contextos, y bueno, justamente da un poco cuenta de ello. Entonces, decíamos esta cuestión de que todo conocimiento supone construcciones,
tengo alguien que quiere entrar a esta hora, pero bueno, vamos a dejarla entrar. Perdón, pero bueno, esto de ser al mismo tiempo... ahora sí, bueno. No puedo borrar las cosas que me aparecen en la pantalla, pero ya lo voy a lograr. Ahora sí. Volvemos un poco para atrás entonces. A ver cómo para volver para atrás. Es una excelente pregunta. Salimos de la pantalla completa. No se me ofendan, pero no puedo hacer todo. Entonces, teníamos la construcción del sentido común y el pensamiento científico. Habíamos dicho que los hechos puros y simples no existen, que siempre se trata de hechos u objetos interpretados. Y una cosa que menciona también, que es interesante, es que en nuestra vida cotidiana captamos nuestro mundo solamente en ciertos aspectos. Esto es, aquello que él llama problema a mano, o aquello que nos permite entendernos con los otros, ¿no? Esto también refiere un poco a, creo que más adelante lo vamos a ver, lo que Schutz llama la situación biográficamente determinada, ¿no? Digo, uno uno fue criado en un lugar específico, con unos progenitores o con quienes hayan formado parte de la crianza de esa persona, en condiciones que muchas veces uno no elige, y bueno, eso genera una serie de modos de concebir el mundo, de ubicarse en ese mundo, y de situarse también en ese mundo, ¿no? Y un poco la idea justamente del sentido común es que es aquello que nos permite entendernos con los demás, ¿no? En el texto de Teóricos es interesante porque, bueno, empieza a ver todos los problemas del sentido común, ¿no? El sentido común es contradictorio, ¿no? En muchos casos, si uno tiene que guiarse por el sentido común, muchas veces le va a pifiar, digo, y el modo en el cual uno puede darse cuenta que la pifia es cuando uno llega a un lugar nuevo, ¿no? Entonces, no sé, por ahí ustedes la primera vez que fueron a la facultad dijeron, no, es la facultad, es un lugar serio, es una universidad, voy vestido, no sé, bien vestido y qué sé yo, y por ahí llegan y de golpes sociales, ¿no? Entonces es otra, si uno va bien vestido, la gente va a empezar a sospechar de uno, entonces dice, bueno, o tiene que decir, no, disculpen, trabajo en un lugar que me exige estar vestido así, digo, estas bromas siempre son bromas, nadie se lo toma muy en serio, pero en general tiene que ver justamente con el modo en el cual uno por ahí espera, cuál es el sentido común de los, no sé, si uno conoce o tiene un hermano mayor que estudió Derecho, sabe que en Derecho casi todos van de traje o empilchados bien. Bueno, en sociales, si uno va empilchado bien, va a ser una especie de distinto, y el modo habitual es vestirse en el cual uno se viste cotidianamente, digamos, vestirse de civil o normal, ¿no? Entonces, bueno, decía, tiene que ver justamente con estas cuestiones de que este sentido común es contradictorio, es fragmentario, uno puede acceder a ciertos aspectos de la realidad y a otros no. Generalmente uno accede a aquellos que le son más útiles, ¿no? Digo, uno digamos, hay un montón de conocimientos de un montón de cosas que uno va a decir, bueno, la verdad que invertir tiempo en conocer sobre mecánica de auto, bueno, prefiero tener un auto y pagarle a un mecánico que se encargue antes de hacerlo yo mismo, ¿no? Digo, en términos de economía de recursos. Y lo que es importante, digamos, que mencionaba recién, el sentido común, a pesar de todos estos problemas que tiene, es un insumo indispensable para que nos podamos entender con los demás. Esto es un entendimiento mínimo y básico, digamos, solo puede ser posible a partir de este sentido común. Entonces, tiene una serie de problemas, digo, en términos de claridad y de hoja de ruta, si se quiere. ¿No? Siempre yo cuando tenía que dar ejemplos de lo que es el sentido común, son la serie de refranes y de dichos, ¿no? Entonces, así como hay un refrán que dice, al que madruga Dios lo ayuda, hay otro que dice, no por madrugar se amanece más temprano. Y son los dos del sentido común, de alguna manera, ¿no? Depende de si uno padece el hecho de madrugar o no lo padece, optará por uno u otro de esos dos refranes o dichos, ¿no? Y un poco el sentido común también es un poco eso, ¿no? Digo, te dicen tanto A como B, y vos dale para adelante. En tanto funciona, en tanto vos te puedas entender con los demás, a otra cosa. Entonces,
decíamos, siempre el mundo lo captamos desde una singularidad específica, pero esa singularidad siempre está situada en un mundo que es intersubjetivo desde que nacemos, ¿no? Digo, yo mencioné varias veces, hay una serie de personas que nos anteceden, nuestros predecesores, habrá sucesores, hay contemporáneos y asociados, y es ese, de alguna manera, ese discurrir o ese modo de estar en el mundo que tiene que ver justamente con también los modos en los que se socializa el sentido común. Eso también después lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero digamos, esta cosa de no es que a uno le dan la inyección de sentido común cuando nace y después la va desarrollando los anticuerpos de sentido común. No, es algo que uno va adquiriendo a medida que uno va teniendo experiencias y teniendo contacto con otros, ¿no? Con semejantes. Esto también es una cosa que Schutz, en esa discusión que tienen con los naturalistas, también es interesante, ¿no? Digo, él dice, cuando piensan las acciones, las conductas manifiestas, en muchos casos están pensando al otro como una suerte de obstáculo, como uno podría pensar una pared o una heladera. Bueno, Schutz dice, el otro es un semejante, y en tanto semejante, digamos, hay una serie de lazos y también de perspectivas y de reciprocidad que uno puede establecer con ese otro, que marcan que es distinta la relación entre dos seres humanos que entre un humano y una cosa, ¿no? Muy bien. Estructura particular de las construcciones de las ciencias sociales. Esto también lo habíamos mencionado antes. Las ciencias sociales, como decíamos antes, se refieren al mundo social o a la realidad social, y este mundo tiene significatividad y está interpretado previamente por quienes forman parte del mismo, ¿no? Y ahí es donde también es interesante cierta noción de continuidad, ¿no? Digo, el mismo científico o el mismo intérprete también forma parte de ese mundo de sentido común o de ese mundo de la vida cotidiana. Y las construcciones que debe hacer son construcciones, como decíamos antes, de segundo grado, que, bueno, justamente para diferenciarlas de las ciencias naturales, no hay un segundo grado, ¿no? Digamos, el único lugar en el cual hay interpretación o hay discusión respecto de algún aspecto de la ciencia es en la comunidad científica, ¿no? Un poco lo que veíamos, creo que en teóricos ven algún tipo de detalle sobre estas cuestiones que menciona Merigés y esta cuestión de que las moléculas, de que los átomos, de que las plantas no interpretan el mundo que tienen, sino que el mundo está ahí, mientras que en el caso de las ciencias esto es diferente, ¿no? Digo, no, el objeto es al mismo tiempo un sujeto y es al mismo tiempo alguien que puede decir alguna cuestión y que además tiene una interpretación sobre lo que uno va a decir. Digo, si uno, no sé, si uno hace teoría de partidos políticos, ahí están los que integran los partidos políticos, los que fundaron partidos políticos y los que llevan a cabo los partidos políticos, que también tendrán algo para decir al respecto cuando uno presente su trabajo terminado. Vamos a las construcciones de primer grado, que son las construcciones de sentido común. Decíamos antes, respecto de este mundo de la vida cotidiana, este mundo ya interpretado, existente y experimentado por otros, y el modo en el cual uno toma conocimiento con estas tipificaciones, ¿no? Un poco esto que decíamos, el modo, obviamente esas tipificaciones en muchos casos, por eso también está no solo de tipificación, sino de autotipificación, son también flexibles, ¿no? Digo, en el mundo del sentido común, más flexibles que nunca, ¿no? Digo, en términos de el sentido práctico. En tanto funcionen, digo, uno puede tener una tipificación o una idealización sobre cómo va a ser, no sé, el primer día de trabajo, y de hecho cualquiera de ustedes, muchos por ahí todavía nunca tuvieron un trabajo, pero los que ya tuvimos algunos trabajos, todos teníamos algún tipo de idealización de cómo iba a ser ese primer día de trabajo, qué palabras debía responder, cómo tratar una entrevista y demás. Bueno, cuando uno llega a ese primer día de trabajo, se encuentra una persona totalmente distinta a la que uno había pensado, uno tiene que ahí mismo
aflojar, bueno, o si está muy vestido, decir, bueno, mañana puedo venir un poco más tranquilo, porque veo que están todos vestidos de un modo, no sé, informal o lo que fuera, o al revés, ¿no? Digo, uno va al primer día y dice, bueno, yo me he visto así, y no, acá es con traje, amigo, o sea, no, bueno, tengo que comprarme el traje, espérenme, bueno, quiero decir, ahí en términos de cómo uno tipifica, se autotipifica y demás, y cómo en esa vida cotidiana esas tipificaciones, esas idealizaciones cambian rápidamente justamente por una cuestión de que el sentido, o sea, cuáles son las que son más eficaces en algún punto, ¿no? Cuáles son las que me sirven para entenderme con el otro y para conseguir mis objetivos y mis fines. Toda interpretación de ese mundo se basa en un acervo de conocimiento a mano, de experiencias previas, propias o ajenas, eso también es interesante lo que dice Schutz. En muchos casos no hay una experiencia, digamos, cuando uno a veces se topa con una primera vez que le pasa algo, pero también uno de alguna manera conoce las primeras veces que alguien se tocó en condiciones similares, por más que no sea uno ni sea alguien completamente cercano, uno puede imaginarse o hacerse la idea de cómo responder en esos contextos. Y lo que decíamos al principio de todo, esta interpretación se hace a partir de su carácter típico y no único, ¿no? Cuando hablamos de único, tiene que ver con una cuestión más bien privada, ¿no? Esto, por ahí es otra de las cuestiones, siempre hago la broma de las 3 o 4 cosas que tienen que llevarse. Cuando hablamos del sentido subjetivo de la acción para el actor, el sentido subjetivo es accesible a otros o a otras, digo, a otras personas o a otros intérpretes, a partir de su carácter típico, ¿no? Justamente es de alguna manera aquello que es visible, digamos, si uno pudiera decirlo en términos, o pensarlo en términos clásicos, digo, de la observación sensorial, algo que también no es algo que se ve, no es que sale un globito de una persona y dice, lo hice por bronca. Bueno, pero sin embargo uno puede decir, en términos típicos, la bronca se manifiesta, no sé, uno agarró, rompió algo porque pasó una cosa que no le gustó, y dice, bueno, está manifestando, es un modo típico de manifestar la bronca. Después por ahí no, en realidad era otra cosa, pero bueno, puede ser accesible a partir de ese gesto típico, ¿no? Y no único, ¿no? Y no privado, digamos. Aquello que pasa por dentro de cada una de las personas no es accesible eh, de un modo externo, ¿no? Un poco, bueno, lo que dice ahí, lo que uno experimenta al percibir un objeto lo puede traspolar a cualquier otro objeto similar con un objeto del mismo tipo. De hecho, un poco lo que dice también Schutz es, a medida que digamos, uno se va alejando, a medida que es más o menos anónima la persona con la cual uno interactúa, ese carácter típico es más o menos general. Digo, cuando uno piensa en personas más o menos cercanas, asociados, allegados o demás, uno puede estar más cerca o más proclive a poder captar el sentido único, más allá de que no sea lo importante en este punto. El carácter típico uno lo puede incluso hasta pensar en personas con las cuales uno no tiene ningún tipo de intercambio, pero sí uno puede analizarlos en esos términos. Esta idea de que el grado de generalidad de las tipicidades es mayor a medida que nos alejamos de las cuestiones cotidianas a mano, de alguna manera, o cercanas, ¿no? Como decía ahí el punto, que es que las características típicas que resaltamos en nuestras interpretaciones dependen de nuestro problema a mano o propósito a mano, esto que decíamos antes. Problema a mano o propósito a mano tiene que ver justamente con el interés práctico, ¿no? Digo, que es aquello que estamos intentando conseguir en función de nuestros intereses. Y lo que decíamos también en el momento previo, que estos individuos realizan estas interpretaciones desde su situación biográficamente determinada, ¿no? Hay un medio físico y sociocultural determinado donde ocupa una posición, tiempo, espacio, estatus o rol dentro del sistema social, posición moral, ideológica o ética. Lo que es interesante también acá es que esta situación biográficamente determinada también supone diversos grados de conocimiento y de conocimiento y de estatus o de roles y demás, ¿no? Un poco siempre, para pensar algún tipo de ejemplo, digo, no hay una vara de conocimiento y, por ejemplo, por el hecho de que yo soy docente y ustedes son estudiantes, yo tengo 100 y ustedes tienen 40, porque seguramente en conocimiento de cómo, no sé, arreglar un motor, haya muchos de ustedes que tengan 100 y yo por ahí tengo un 2. Entonces, bueno, esta idea de que el conocimiento está distribuido también de modos dispares,
de modos desiguales también incluso, y que no es que hay quienes tienen conocimiento y quienes no tienen conocimiento. En todo caso hay quienes tienen más conocimientos de algún tipo o tienen conocimientos diferentes y demás, ¿no? Digo, eso también, en términos de esta distribución social de conocimiento, es interesante porque, nada, pero también marca un poco esto, digo, ser un erudito en filosofía antigua no te va a servir el día que se te rompa un motor y te quedes en el medio del desierto, ¿no? Digo, o ser una persona hipermillonaria y siempre ir con bolsas de dinero como algunos boxeadores que van con dinero y lo van tirando y qué sé yo. Si un día uno se está con ese dinero y se queda en el medio de la selva, ese dinero no se lo va a poder comer, y con ese dinero tampoco va a poder comprar nada porque no hay locales en el medio de la selva para comprar un agua, una hamburguesa o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, nada, tiene que ver justamente con esta cuestión de esta distribución y este conocimiento y demás, y cómo, nada, esta cuestión es que, en todo caso, obviamente lo que uno puede decir, las personas que tienen más dinero están en mejores condiciones de generar planes de contingencia. Digo, si se cae en un avión en el medio de la selva un millonario, seguramente tendrán familiares que estén en condiciones de pagar un rescate o buscarlo y demás. Pero bueno, no viene al caso ahora. ¿Se va entendiendo hasta acá entonces un poco cómo vamos avanzando? Estamos avanzando un poco más rápido ahora para poder dar un poco más de tiempo a otras cuestiones. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿sí me escucha? Sí, adelante, Belén. Yo me quedé con una duda sobre los hechos puros, porque, o sea, lo que tengo entendido es que, según Schutz, los hechos no existen por sí solos, sino que existen en la medida de que son interpretados. ¿Está bien dicho esto? De alguna manera está bien dicho. Esto tiene que ver con lo que está al principio del texto, las conclusiones del sentido común y el pensamiento científico. El último párrafo, que de alguna manera trata de condensar algunas cuestiones que viene diciendo respecto de una obra de Whitehead y demás. Dice, también es un poco de lo que dice, bueno, yo de todos estos autores llegué a este tipo de conclusión. Dice Schutz: todo nuestro conocimiento del mundo, tanto en el sentido común como en el pensamiento científico, supone construcciones. Esto es, todo conocimiento supone construcciones. No hay conocimiento si uno no construye algo. Es decir, conjunto de abstracciones, generalizaciones, formalizaciones e idealizaciones propias del nivel respectivo de organización del pensamiento. En términos estrictos, los hechos puros y simples no existen. Un poco esto es que no hay hechos sin que haya una construcción sobre esos hechos, de alguna manera, ¿no? A ver, no es que Schutz se meta con las discusiones sobre si la realidad existe o no existe y demás, sobre cuestiones clásicas, digo, respecto de, bueno, por ejemplo, de lo que decíamos antes de la nieve es blanca, solo si la nieve es blanca y demás. Dice después, en términos estrictos, los hechos puros y simples no existen. Desde un primer momento, todo hecho es un hecho extraído de un contexto universal por la actividad de nuestra mente. Por consiguiente, se trata siempre de hechos interpretados, ya sea que se los considere separados de su contexto mediante una abstracción artificial, o bien insertos en él. En uno u otro caso llevan consigo su horizonte interpretativo interno y externo. Esto no significa que en la vida diaria o en la ciencia seamos incapaces de captar la realidad del mundo, sino que captamos solamente ciertos aspectos de ella, los que nos interesan para vivir, o desde el punto de vista de un conjunto de reglas de procedimientos aceptadas para el pensar, a las que se denomina método científico. A ver, esto imagino que en teóricos lo van a ver con un poco más de detalle. Está la idea justamente de que todo lo que nosotros conocemos en algún punto son construcciones sobre el mundo, ¿no? El sentido común también tiene que ver con eso. Incluso la idea de que los hechos puros y simples no existen también es un poco toparse con cierta lectura que hace la ciencia respecto a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Ustedes cuando dicen, bueno, pero que acá atrás hay una pared amarilla y blanca, es un hecho que nadie lo puede discutir. Bueno, uno podría decir sí, hay ciertas conceptualizaciones sobre qué es una pared, ciertas conceptualizaciones sobre los colores y demás, y en el marco de esas teorías, o de esos sistemas teóricos que hablan sobre paredes y sobre colores, estamos en condiciones de decir que ese hecho es verdadero, por ejemplo, ¿no? Pero no es un hecho puro y simple, o sea, en realidad hay un montón de cuestiones asociadas a
decir, hay acá un vaso de agua, hay acá una pared amarilla y blanca, o lo que fuera. Se entiende esta idea de que nunca nos topamos con el mundo tal cual es, siempre es un mundo construido. Nosotros llegamos a un mundo que ya está construido por otros, no por cuando somos un bebé o una persona en crecimiento. Obviamente los que construyeron ese mundo son antecesores y antecesores de los antecesores, ¿no? Se entiende esta idea de la idea de construcción y la idea de interpretación, de alguna manera, de que se parte de la interpretación en algún punto. ¿Se entiende o no se entiende? Si no, podés volver a preguntar y vemos si podemos encontrarle otra vuelta. Sí, más o menos ahora me quedó un poco claro. Es que para mí como que se está contradiciendo, me está diciendo los hechos puros no existen y después me dice la realidad existe, pero nosotros solamente interpretamos una parte. Es como que no, A o sea, ver, leyendo ese párrafo me quedó... cuando dice la realidad existe, también después hay una serie de cuestiones que dice respecto de la realidad. La, la realidad existe en tanto y en cuanto supone construcciones de sentido común o construcciones de pensamiento de sentido común. O sea, no es una cosa tangible, ¿no? Digo, cuando uno piensa, existe, vos decís, bueno, está acá, es esto, vení, hay una mesa acá y al lado hay una realidad. Bueno, digamos, uno trata de pensar en esos términos, a ver, uno puede decir, la realidad existe solo porque es algo que es interpretado por seres humanos, ¿se entiende? O sea, existen tanto y en cuanto hay seres humanos que interpretan algo como una realidad. Claro, sí, sí, ahí entendí, ahí Entonces, entendí. claro, no hay algo que esté por... no hay una realidad que no sea interpretada. Entonces, no hay un mundo social que nos antecede. Es un mundo social o un mundo social que está ahí. Uno llega y dice, les presento mundo social a ustedes. No, ese mundo social fue construido, fue interpretado y va a seguir siendo interpretado de aquí en más todo el tiempo, ¿no? Digamos, y no hay un punto cero de alguna manera de ese mundo social, ¿no? Un poco también Schutz trata de hacer. Se entiende un poco esta idea, después por ahí, avanzando un poco más, lo vamos a ver con algún detalle, incluso lo que también es interesante, pero por ahí se va un poco más a unas cuestiones un poco más difíciles de asir, o de agarrar, o de entender. El mismo Schutz menciona en algún momento cuestiones referidas a lo que él llama la actitud natural, ¿no? Digo que es una cuestión que es importante. Ahí me está saltando algo, más tarde, no sé si ustedes lo vieron, pero bueno, algo de Adobe. Decía, una de las cuestiones que Schutz menciona, esta idea de la actitud natural, y lo menciona justamente con una idea que es muy importante en la tradición fenomenológica, que tiene que ver justamente con el modo en el cual nosotros, en tanto seres humanos, experimentamos ese pensamiento de sentido común o esa realidad social, que es lo que él llama la hipogé de la actitud natural. Esto es, digamos, uno puede dudar sobre la existencia de esta realidad intersubjetiva, un poco que es lo que hacen a un punto los filósofos y los investigadores y demás, esto es que ponen entre paréntesis de alguna manera el hecho de que la realidad social existe, y un poco lo que dice Schutz es, en tanto y en cuanto cada uno de nosotros llevamos adelante nuestra vida cotidiana, lo que suspendemos es la duda sobre la existencia de esa realidad cotidiana, ¿no? Digo, uno vive, uno interpreta y uno atraviesa los distintos problemas que se le cruzan en términos de la vida cotidiana y raramente ponen en duda la existencia de esa realidad, ¿no? Pero bueno, eso después lo vamos a ver por ahí más adelante, o por ahí a lo mejor en teóricos hacen algún tipo de referencia a eso, pero es interesante justamente para pensar, en todo caso, el estatus de estas construcciones de primer grado y el modo en que uno puede pensar las construcciones científicas, ¿no? No sé si se entendió, no sé si hay alguna otra pregunta más o podemos ir avanzando un poco más. Noto que me estoy quedando un poco sin voz, pero bueno, intentaré hablar un poco más bajo. Decíamos, otra de las características que son importantes y que justamente que son, si se quiere, marcas salientes, digo, de
de la realidad social, del pensamiento de sentido común, es el carácter intersubjetivo, ¿no? Digo, es intersubjetivo desde el vamos, desde su origen. Les voy a pedir un segundo que vamos a poner pausa a esto, que voy a buscar un vaso de agua, porque si no voy a empezar a toser, me voy a ahogar acá y ustedes. He vuelto. Muy bien. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Muy bien. Decíamos que este conocimiento que uno tiene del mundo de la vida cotidiana no es privado, eso ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, sino que, ahora sí, estoy compartiendo pantalla, recién no estaba compartiendo pantalla, sino que es intersubjetivo o socializado desde el comienzo, ¿no? Desde sus orígenes. Y Schutz menciona ahí tres problemas del problema de la socialización del conocimiento. El primero de ellos es la reciprocidad de perspectivas, que es importante que ustedes no confundan con alguna forma de introspección o de ponerse en el lugar del otro o algo por el estilo, al menos pensándolo en términos de cuestiones metodológicas, sobre todo en esa discusión que tiene con Nagel en términos de cómo poder acceder al sentido subjetivo de la acción para el actor. Bueno, un poco Nagel lo que decía, la idea de la comprensión supone una introspección, meterse en la cabeza del otro y demás. Bueno, y yo dice, de ninguna manera es eso. Lo que sucede es que Nagel no entendió, o Nagel no puede entender a Weber, pero esta idea de reciprocidad de perspectivas, como decía, tiene algún parecido de familia, pero no es eso, no hay que confundir eso, ¿no? Un poco lo que dice Schutz es, cada individuo tiene una situación biográficamente determinada, esto es algo que es obvio, y cada perspectiva individual naturalmente difiere, esto es, cada uno va a tener un interés distinto y demás, pero una de las idealizaciones que supone el pensamiento de sentido común es que estas diferencias de la situación biográficamente determinada y de perspectivas pueden superarse, ¿no? Uno puede suponer las perspectivas del otro. Esto es, la idea de reciprocidad de perspectivas es que, al menos en términos típicos, dos personas van a ver más o menos lo mismo, independientemente del punto en el cual se encuentren, el punto espacial en el cual se encuentren, ¿no? Uno podría decir, bueno, tiene algo de ponerse en el lugar del otro. Bueno, un poco lo que supone es que si yo estoy en el lugar del otro, en términos del sentido común voy a interpretar más o menos lo mismo. Bueno, en términos generales va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una de las características de la reciprocidad de perspectivas, que es importante, digamos, para pensar esta idea de cómo el conocimiento de sentido común se socializa. Otros aspectos es el origen social del conocimiento, esto que les decíamos también al comienzo. Una parte muy pequeña del conocimiento del mundo tiene que ver con la experiencia personal y digamos, individual en algún punto. Buena parte, en su abrumadora mayoría, es de origen social, y tiene que ver también con la socialización en la temprana edad y demás. Y el tercer aspecto es que este conocimiento además está distribuido socialmente, ¿no? Esto que le decía antes, de que el conocimiento está distribuido y que el acervo de conocimiento de cada individuo es diferente, y también incluso hasta uno podría decir, cambia y cambia también dentro de la misma temporalidad de un individuo, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que uno por ahí sabía hace un año, hace 2 o hace 10, y ya no sabe, y hay cosas que sabe ahora, digo, en términos de qué es aquello que es útil para cada uno, ¿no? Yo siempre daba ejemplos un poco autoindulgentes en algún punto. Para justamente esta idea del conocimiento de cada individuo, yo tengo la suerte de ser hincha de Platense, y es un equipo que, yo soy una persona que está a punto de cumplir 40 años, y hasta mis 19 años es un equipo de primera división. Digamos, cuando a mí me decían, no, las canchas de fútbol, porque yo decía, bueno, conozco la cancha de Boca, la de River, la de Independiente, la de Racing, etc. San Lorenzo. Igual en esa época estaba recién inaugurada la cancha de San Lorenzo, no quiero pelearme con nadie. Y bueno, cuando uno
pensaba en las canchas de ascenso, hacía bromas, como diciendo, no, esos lugares a los cuales nunca uno irá y demás. Bueno, llevo 20 años, ahora ya menos, porque bueno, desde un tiempo a esta parte no hay hinchas visitantes y demás, entonces cuestiones que ustedes conocen del fútbol argentino, pero me he hecho una especie de experto en conocimiento de canchas del ascenso, y nada, y uno podría decir, bueno, en términos de el acervo de conocimiento a mano, es un tipo de conocimiento que uno esperaba nunca tener, digo, a mí me hacen volver a 1999, me dicen, che, ¿tenés ganas de conocer todas las canchas del ascenso? Uno puede decir, no, la verdad que no es algo que me interese, y algo que no me va a interesar porque Platense va a ser siempre de primera y demás. Bueno, no sucedió, pero bueno, para pensar justamente estos ejemplos de lo que uno considera que le sirve, hoy puede ser una cosa, mañana puede ser otra y demás, o también incluso en términos de los intereses que uno tiene, ¿no? Uno cree que después de 20 años no le va a interesar más el fútbol, pero bueno, a veces son cosas que no pasan. Me sigue interesando, lamentablemente. Muy bien. ¿Cómo se estructura el mundo social? Esto también, ya algunas cuestiones, creo que hemos dicho prácticamente todas las cosas que están acá, respecto de la cercanía y la lejanía, en términos de lo típico y lo único, los contemporáneos, los asociados. En general, justamente, ahí habla de asociados y la relación cara a cara. También hay, incluso dentro de los asociados, hay como una suerte de, diferenciación. No sé, por ejemplo, si uno pensara en términos de relaciones cara a cara, por ahí hay un montón de personas con las cuales uno tiene relaciones cara a cara prácticamente todos los días, o solía tenerlas en tiempo de presencialidad, y sin embargo uno no los consideraba un asociado, sino simplemente un contemporáneo. Bueno, esto, quiero decir, pasa y pasa a más de uno, ¿no? Digo, para no fetichizar la relación cara a cara, ¿no? Ahora menos que menos, digo, porque todos ustedes tendrán amigos, familiares, gente allegada, gente con la cual uno le unen lazos afectivos sólidos, y por ahí gente que no ve cara a cara hace un montón de tiempo. Y entonces, bueno, justamente en ese caso puede ser gente cara a cara que son contemporáneos, entonces comparto un lugar, lo veo, está ahí, pero no tiene ningún significado para mi vida personal y demás. Pero bueno, ahí está un poco el modo en el cual cada individuo experimenta este mundo, ¿no? Esto que decíamos desde la asociación biográfica determinada, y el modo en el cual se entablan relaciones con otros. Y el punto que habíamos mencionado antes, que es la tipificación y la autotipificación, ¿no? Digo que es uno de los puntos importantes, digo, para poder entender para poder captar incluso esta cuestión de la comprensión del sentido subjetivo de la acción para los actores, y el modo en el cual cada uno de nosotros establecemos estas relaciones intersubjetivas, ¿no? Y cómo también es un proceso, de alguna manera, dinámico, ¿no? Digo, esto que ponemos tipificación y autotipificación no es una cuestión de una única vez, ¿no? Digo, es una cuestión constante, y de hecho, si me preguntan a mí, en términos de cómo uno estaba acostumbrado a dar clases y con qué soltura y con qué comodidad, digamos, es algo que me cuesta demasiado pensarme en una autotipificación. Algunos docentes me dicen, yo lo hago, pongo la cámara y camino digamos, como si estuviera caminando dentro del aula. Digo, el modo es muy extraño para muchos de nosotros que estamos de este lado, digamos, hablarle a una cámara. De hecho, les veo la cara a 2 o 3 de ustedes y después para mí es todo una incógnita. O sea, puede ser que no estén ahí, que yo esté hablando a la nada, o puede ser que estén atentos y atentas, prestando atención. Pero bueno, justamente tiene que ver con esta idea de cómo uno se tipifica, digamos, en términos de dar clases en estas condiciones. Cuando uno, digamos, estaba en un aula, uno podía saber, bueno, tales personas ponen cara de que te escuchan y no te escuchan, tales personas están interesadas, levantan la mano, preguntan, siguen los textos, leen, otras personas están hablando, no les importa nada. Digamos, hay una suerte de clase que uno puede más o menos pensar, el uso del pizarrón, sí o no, voy, vengo, hago bromas, no hago bromas, hago comentarios, no hago comentarios, busco
busco Ronia, no busco Ronia, cosas por el estilo. Bueno, la novedad de autotipificarse, y además con la característica de que esto que estamos haciendo, digamos, las clases que uno venía dando frente a seres humanos, cada tanto venía alguno y decía, la puedo grabar, y bueno, lo que pasaba con eso era, digamos, de alguna manera, una especie de incógnita. Al menos no tengo idea de si alguna vez eso se subió en algún lugar o demás. Bueno, ahora las clases son grabadas, uno tiene que ser más cuidadoso, uno tiene que ser más riguroso y demás. No sé, algunas bromas que uno podía hacer ahora quizá se abstiene de hacerlas por una cuestión de que queda el registro y demás. Bueno, menciono simplemente esta cuestión de cómo uno se tipifica y se autotipifica también ustedes mismos. O sea, yo la verdad que no puedo imaginarme lo que sería ser estudiante, o cómo es ser estudiante en estas condiciones, digo, en términos de la imposibilidad de, digamos, muchos estudiantes a veces vienen, hablan con el docente, hacen preguntas y por ahí eso necesitan que uno le conteste, le hable un poco, dice, bueno, tranquilo, estudia, lee, no, tampoco te hagas tanta mala sangre, qué sé yo, y eso por ahí a alguna persona la tranquiliza y después puede tener esta cosa del contacto cara a cara y de alguna palabra de aliento, pero directa, ¿no? Digo, entonces eso, vos decís, bueno, será una cosa muy menor, ¿a quién le puede afectar que uno le dé un consejo, o le diga algo, o le dé una palmada y le diga, vamos, fuerza, estudia, qué sé yo? Bueno, son todas cuestiones que están ahora presentes, ausentes en este nuevo contexto, ¿no? Digo, no vamos a romantizar las clases virtuales, pero bueno, tampoco vamos a decir es lo mismo que era antes. De hecho, si a mí me decían a principio de año, esto va a ser así durante el año, yo decía, no te puedo creer, no es algo que entre en mi mente. No puedo imaginarlo siquiera, pero bueno, nada, estamos acá y vamos a seguir así. Teníamos entonces, cómo se estructura el mundo social, tipos, cursos de acción y tipos personales. Decíamos entonces, una de las cuestiones que hace Schutz en el texto es distinguir acción de acto. La acción supone una conducta humana concebida de antemano por el actor. Siempre la acción supone una suerte de proyecto, ¿no? Digo, de alguna manera también incluso de pensar en términos de motivos para, ¿no? Digo, el modo en el cual uno orienta su acción al futuro, y el acto supone una acción cumplida. Esto es algún tipo de reflexión sobre algo que es. O sea, unas se orientan al futuro, otras al pasado, ¿no? Ahí están los dos tipos de motivos que menciona Schutz, los motivos para y los motivos porque. También hace un tipo de referencia a la interacción social, y que tu interacción social se funda en las construcciones de sentido común, en las tipificaciones, como decíamos antes, y las construcciones de la conducta previstas por el otro, ¿no? Y ahí es donde está justamente esta ida y vuelta entre los motivos para y los motivos porque. Dice, los motivos para del actor se convertían en motivos porque de su asocio y viceversa. Esto es lo que se denomina la idealización de la reciprocidad de motivos. Habíamos dicho la idealización de la reciprocidad de perspectivas, también una idea de la reciprocidad de motivos que está presente, digamos, acá en el punto de la interacción social. Muy bien, acá menciona Schutz, acá se pone un poco más específico, como verán, este es un cuadro un poco más grande de lo que veníamos viendo hasta acá. El sentido de la acción es diferente para el actor, para su asociado y para el observador, ¿no? Lo que es importante siempre en Schutz y en Weber y todo lo demás, es que cuando estamos pensando en el sentido subjetivo de la acción, estamos pensando en el sentido subjetivo de la acción para el actor, ¿no? Digo, esto está claro y esto no debería ser, digamos, un tema sobre el cual haya que decir demasiado, pero bueno, a veces hace falta aclararlo, ¿no? Digo, cuando uno aspira a comprender una acción, uno no tiene que pensar en el sentido de la acción para el intérprete, sino en el sentido de la acción para el actor, ¿no? Entonces, respecto del actor, dice, es el único que sabe cuándo comienza y dónde termina su acción, es decir, por qué habrá sido efectuada. Los asociados conocen fragmentos de esta acción y participan de la interacción y comparte un conjunto de significatividades y propósitos con el actor. Entre el actor y el asociado también existe la posibilidad de comprender la acción del otro,
para su propósito a mano a través de las tipificaciones tácitas de sentido común, esto que veníamos diciendo antes, mientras que el observador solo observa fragmentos manifiestos de las acciones de ambos, actor asociado, no forma parte de la interacción, y no hay un interés directo en la situación observada. Esto que decíamos antes, los motivos del observador no están entrelazados con los de las personas observadas. Esto en el texto de teóricos, digamos, digamos, se profundiza un poco más, ¿no? Digo, esta cuestión de la necesidad de que el observador o que el intérprete se quite el traje de actor y se ponga el traje de científico, ¿no? Digo, incluso lo dice en esos términos. De alguna manera uno supondría, así como un investigador de un laboratorio, no sé, cuando llega de la casa al laboratorio, se quita su ropa de civil y se pone el uniforme de científico y empieza a actuar en función de los intereses cognitivos de la ciencia y del problema científico específico y demás. Un poco en Schutz está presente también esta idea de el científico se saca el traje de actor y se pone el traje de científico. Entonces ya desde el punto de vista, desde el momento que tiene el traje de científico, no le va a importar, o no debería importarle, o no debería interferir sus intereses prácticos, no sé, por ejemplo, cualquiera de los científicos que, por ejemplo, hagan análisis político, deberían correrse de sus intereses en términos. Naturalmente, los que hacen análisis políticos generalmente le gustará más un candidato, otro, una idea política u otra idea política, pero para hacer un análisis político correcto, uno debería correrse de ese interés que tienen tanto actor, ¿no? Y lo que menciona respecto al observador, para comprender la situación observada, debe construir tipificaciones diferentes de las tipificaciones de los participantes. Ahí hay una diferencia. Cuando pensamos en las construcciones de segundo grado, que decíamos antes, estas construcciones de segundo grado son tipificaciones de un modo más complejas que las tipificaciones de sentido común, ¿no? Digo, incluso hasta en términos estrictos, no sé si el mismo Schutz reserva la idea de tipos solamente para la construcción científica. Los otros son idealizaciones, generalizaciones, incluso también muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana decimos, yo tengo la teoría de que tal, uno cree que tiene teorías, ¿no? Teorías sobre, no sé, conquista amorosa, teorías sobre cuestiones laborales, sobre cómo actúan jefes y jefas o lo que fuera. Uno dice que tiene teorías. Bueno, en términos estrictos no son teorías, son idealizaciones, son generalizaciones o cosas por el estilo. Teorías se hacen en el campo científico, ¿no? Un poco con los tipos también, en un momento hay una suerte de ida y vuelta. Pero bueno, si uno dice los tipos de sentido común y los tipos ideales propios de la ciencia, o sea, en términos de sentido común no hay construcciones de tipos ideales, ¿no? Digo, también eso para poder distinguirlo, tipos ideales o tipificaciones de segundo grado se hacen solamente en el campo científico, que son justamente tipificaciones que tienen que responder a ciertas cuestiones de coherencia y demás, ¿no? Digo, en un tipo ideal no puede haber lugar a, digamos, algún tipo de contradicción o algún tipo de categorización errónea y demás. Muy bien. Las construcciones de segundo grado, entonces, que son las propias de las ciencias sociales, estamos acá un poco llegando a nuestro tema. Vamos ahora a intentar volver al modo pantalla completa. Soy tan canchero con esto que ya digo estas cuestiones. Entonces, como decíamos, un poco repasando, y de hecho, la pregunta de esta filmina, como diría nuestro presidente de la Nación, ya hemos hecho esta pregunta, que es una de las preguntas que yo creo que se hace en ambos textos, en el de teóricos y en el de prácticos, ¿no? ¿Cómo es posible captar el sentido subjetivo? Es una de las preguntas que develan a todo, o desvelan, más que develan, a toda la tradición comprensivista, y cómo lograr construcciones objetivas basadas en construcciones subjetivas de sentido común, ¿no? Digo, ese salto, ¿no? Un poco estas cuestiones tienen que ver con lo que Schutz denomina, digamos, el postulado de interpretación subjetiva, algo sobre el que Schutz discute con Nagel de un modo bastante extenso y insisto, es interesante, sobre todo para que ustedes puedan
captar la noción de experiencia. A ver, cuando yo digo la noción de experiencia en términos de la tradición comprensivista, por ahí ustedes les vuela la cabeza y dicen, no entiendo qué está diciendo y demás. Un poco, cuando hablamos de experiencia, tiene que ver justamente, nosotros hablamos de ciencias empíricas, del método empírico y demás. Esto es, ¿cuáles son los elementos que van a formar parte de un conjunto de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a la experiencia, al menos en términos clásicos, se accede a través de la observación sensorial, vos decís, bueno, voy a concebir como parte del objeto de estudio de ciencias sociales cosas que puedo captar sensorialmente, cosas que puedo observar. Bueno, esa es la tradición naturalista. Si uno modifica esa noción de qué es aquello que es experiencia en el caso de las ciencias sociales, uno puede incorporar otra serie de sucesos. Un poco lo que está en esa discusión entre Nagel y Schutz respecto de la conducta manifiesta, de las relaciones cara a cara, y en última instancia de cuál es el modo en el cual conciben una experiencia solo basada en la observación sensorial y que dejan a un costado las construcciones de pensamiento y sentido común. Entonces hay una noción de experiencia completamente distinta. Entonces, si hay una idea de experiencia distinta, naturalmente va a haber una idea de métodos empíricos y de ciencia empírica diferente. Menciono esto de la experiencia porque a veces uno habla de experiencia y te ponen cara de me están diciendo palabras que no tienen ningún sentido. Bueno, la idea de experiencia es central porque naturalmente si yo te digo en el campo de las ciencias sociales solo vamos a tomar aquello que es accesible a través de la observación sensorial, que es lo único que puede ser controlado, porque también, a ver, los que defienden la idea de que la observación sensorial es el modo de acceso a la experiencia por definición, es porque están preocupados en la cuestión del control de las inferencias. Digamos, cuando uno hace un experimento en un laboratorio, un experimento químico, lo que sea, dice, bueno, que venga cualquiera, el que quiera, o la que quiera, venga y haga el mismo experimento, y si llega a las mismas conclusiones, van a tener que aceptar que mi hipótesis será verdadera, o que es una hipótesis fuerte que ha resistido una serie de testeos y está parcialmente corroborada, ¿no? Naturalmente, en el caso de observación sensorial hay una cuestión del control bastante clara, entonces, digamos, cumple con los requisitos de la ciencia. Ahora, con la cuestión de la experiencia, pensada en términos de sentido común, ahí ya Nagel y Hempel empiezan a decir, esto suena medio raro, ¿cómo haces para controlar el sentido subjetivo de la acción, o las aseveraciones o las hipótesis acerca del sentido subjetivo de la acción, algo completamente privado, algo completamente interno, algo que no tiene evidencia? Bueno, ahí es donde Schutz empieza a decir, no, se equivocan, hay modo de controlar, hay modo de pensar en términos de una evidencia, al menos en términos típicos y demás. Perdón que siempre haga este paréntesis, esta especie de vuelta y esta especie de camino circular sobre esto, pero me parece que es importante, porque a veces uno dice algunas palabras que quedan ahí en el aire, o que incluso ustedes dicen, no, habló algo de la experiencia, pero no entendí nada, o no sé por qué fue por ese lado y demás. Bueno, piensen eso y piensen, y como les digo, encaren primero el texto de teóricos, sobre todo porque está esa discusión. De alguna manera nosotros venimos viendo cuestiones clásicas de la ciencia, con Popper, con Hempel, con Carnap y demás, con Nagel también de alguna manera, y llega Schutz, que se diferencia en algún punto de toda esa tradición, pero también hay otras cosas que dice que no, ojo, tampoco uno se diferencia del todo. Hay cuestiones, digamos, en tanto y en cuanto seguimos llamándonos ciencias, tenemos que respetar toda esta serie de principios que son los que él comenta ahí. Tengo una persona que lo está escribiendo, me parece, en el chat. Pregunta si hay grupos de WhatsApp de teórica, no sé, esas preguntas ustedes contéstense, yo no me meto. Entonces, una de las cuestiones que, digamos, la pregunta o la respuesta a estas dos preguntas tiene que ver justamente con estos métodos específicos para elaborar sus construcciones, ¿no? Este observador tiene que acceder a estos métodos específicos para sus construcciones. Y entonces tenemos
Diferencias entre las construcciones de sentido común y las construcciones científicas, que es una pregunta que va de suyo, digamos, hablamos de construcciones de segundo grado y de primer grado. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias? La principal diferencia está en el método. El especialista en ciencias sociales en principio también es un observador neutral, como decíamos antes, neutralidad valorativa, guiado por el interés teórico o el interés cognoscitivo y no por un interés práctico. Ustedes entienden todo esto que vengo diciendo, ya lo hemos comentado antes. Desde una situación científica diferente a la situación biográficamente determinada, un poco también esto que decíamos antes, ¿no? Digo, el científico cuando se topa frente a un problema, no se va a fijar en qué medida le afecta y de hecho, por ejemplo, cualquier análisis que uno vea en términos de cualquier disciplina que uno quiera pensar, no nos importa demasiado si esa persona tuvo una infancia feliz, triste, si tuvo problemas, si tuvo, no sé, cualquier tipo de inconveniente, cualquier tipo de cuestión asociada a su vida cotidiana, digo, y de hecho hasta uno podría decir, no es algo que puede ser justificado, digamos, cuando uno hace una hipótesis científica y uno después va y dice, no, está mal esto, está mal aquello, la voy a refutar por tal y tal motivo, la persona puede decir, no, pero estuve complicado el último año, la verdad que no pude trabajar cómodo, lo que fuera. Bueno, quiero decir, no es algo que tenga que ver con los problemas que los científicos tienen. El problema científico es un problema que se define en función de cierto estado del arte, ciertas hipótesis y cierto trabajo sobre esa cuestión que nada tiene que ver con la situación biológica determinada, al menos no deberían tenerlo. Decíamos que el problema científico obviamente no tiene que ver con el problema humano, es un poco también esa misma diferenciación entre interés teórico y interés práctico, ¿no? Un poco también ahí mismo el problema científico muchas veces no tiene, digamos, esto está claro en un montón de disciplinas, ¿no? Digo, muchas veces respecto de los problemas científicos y los problemas sociales, ¿no? De hecho, hubo discusiones en estos términos cuando hubo recortes, de hecho sigue habiendo algún tipo de problemas para el financiamiento del sistema científico y que salen a colación de este grupo que estudia, no sé, cultura popular, la influencia de la cumbia villera en no sé qué cosa, o este otro grupo que estudia la filología clásica en la antigua Roma, no sé, cosas que uno puede decir, bueno, qué tipo de utilidad, qué tipo de problema va a resolver, cuántos pobres menos va a tener Argentina o quien sea por resolverse. Bueno, justamente ahí hay una cuestión de que los problemas científicos no son los mismos que los problemas prácticos, ¿no? Y ahí se ve claramente, ¿no? Digo, como para pensar algún tipo de ejemplo que uno podría poner en un formulario en qué medida esto va a contribuir a resolver algún tipo de problema social, y uno podría decir, de ninguna manera, esto no o muy lateralmente, ¿no? Y lo que decíamos también, que el acervo de conocimiento científico es diferente al acervo de conocimiento de sentido común. Esto de alguna manera sigue un poco esa misma línea de interés cognitivo e interés práctico como dos cuestiones paralelas en las cuales, digamos, en el mundo de las profesiones científicas rige claramente el interés teórico por sobre el interés práctico. Vamos a tomar un poquito de agua. Tenemos el modelo científico del mundo social, que es esta cuestión de las construcciones de tipos ideales. Este apartado, por ahí es el apartado que en muchos casos más ruido les hace, en muchos casos, sobre todo por algún tipo de referencia que hace Schutz respecto de estos títeres, estos homúnculos o estas construcciones científicas, ¿no? Un poco, por ahí lo que hace bastante ruido es el hecho de que estas construcciones que está pensando Schutz tienen que ver con construcciones basadas en construcciones, ¿no? Entonces, cuando habla de homúnculos y de títeres y que van a hacer lo que el científico quiera o lo que el científico de alguna manera programe que estén en condiciones de hacer, entonces parece como una especie de un científico dictador que va a decir, bueno, estos conceptos van a hacer lo que yo tenga ganas de hacer,
y no lo que ellos, digamos, esta cosa de por ser construcciones basadas en construcciones sociales, uno pensar que tiene algún tipo de, no sé, o pensar algún tipo de empatía con esas construcciones. Bueno, lo que va a decir un poco Schutz ahí, de un modo bastante brutal, son conceptos, y los conceptos no se ponen tristes, no tienen hambre, no lloran, no sufren. Digamos, cuando uno piensa en algún tipo de construcción de conceptos y alguna cuestión que tienen que hacer esos o modos en los que actúan esos conceptos, hay que tener presente justamente que en todo caso uno está pensando en términos del interés cognitivo y de la productividad de esos conceptos, y no, digamos, no humanizar conceptos, ¿no? De alguna manera, por más que sean conceptos basados en humanos, ¿no? Esto es una especie de vuelta medio extraña, digo, pero para que a ustedes no les haga tanto ruido esta idea de los homúnculos y de los títeres, y que el científico construye, como una especie de científico que planifica, no sé, el mal o algo por el estilo, ¿no? Decimos, el científico comienza construyendo pautas típicas de curso de acción, correspondientes a los sucesos observados, y coordina estas pautas típicas con un modelo de actor. Esto es el títere homúnculo dotado de conciencia ficticia con motivos paratípicos. Estos, como les decía yo recién, estos títeres u homúnculos, o estas construcciones, estos conceptos, uno podría decir, no tienen biografía ni historia, no nacieron, no crecen ni morirán, no tienen esperanzas ni temores. Esto también entiendo yo que lo hace también para que podamos captar claramente que las construcciones científicas no hay que evaluarlas en función de los intereses prácticos del sentido común, ¿no? Digo, si uno piensa un modelo de actor, no sé, por ejemplo, un modelo de actor en un escenario bélico, ¿no? Y cuáles son los modos estratégicamente más eficaces para ganar una guerra, ¿no? Entonces ahí uno piensa en algún tipo de construcción de tipo ideal, y por ahí, en términos de lo que uno está acostumbrado a ver, es un nivel de crueldad que no es muy tolerable. Bueno, ahí yo trato de decir, bueno, estamos pensando en términos de pautas típicas. Después, naturalmente, tal como se comportan en el mundo real, estarán más cerca o más lejos de esa pauta típica, y no se la agarren con la pauta típica. En todo caso, tiene que ver con estrategias en un contexto bélico y demás, ¿no? El sistema de significatividades del homúnculo se origina en el problema científico subconstructor. Otra vez, siempre hay que tener presente esta diferenciación entre el interés cognoscitivo o teórico y el interés práctico, ¿no? Digo, no mezclar estas cuestiones. Y la interacción con otros homúnculos, reciprocidad perspectiva, correspondencia de motivos, depende del constructor. De alguna manera, todo depende de aquello que el científico le dota a estos títeres u homúnculos, vamos a decir también conceptos, ¿no? Postulados propios de las construcciones científicas. Esto es importante que lo tengan presente. El de la interpretación subjetiva es un postulado de alguna manera seminal. Esto es que en algún punto, y de un modo bastante perentorio, toda referencia a las construcciones científicas deben responder en última instancia al sentido subjetivo del actor, ¿no? Al sentido subjetivo de la acción para el actor. Un poco ese es el postulado de la interpretación subjetiva, y en ese sentido no hay ningún tipo de diferenciación grande con lo que era Weber, ¿no? Digo, esta cosa de remitir al sentido subjetivo de la acción para el actor. El postulado de adecuación, que este va a ser un poco más de ruido, sobre todo cuando lleguemos a Giddens y a algunas discusiones que tienen respecto de esto, que supone que el tipo ideal, que las construcciones científicas deben ser comprensibles para los actores reales. Esto es, que estos conceptos que crean los científicos no solo sean entendibles, sino no solo sean adecuados, entonces se basen efectivamente en las conclusiones de primer grado, sino que además sean entendibles por los actores reales que llevan a cabo esas conductas, ¿no? Entiendo yo que por ahí, después esto uno puede verlo con algún detalle mayor o menor, pero bueno, este postulado de adecuación también tiene que ver con un poco tratar de amortiguar cierto problema que hay en algunas modalidades de hacer ciencias sociales, respecto de justamente de hablar con palabras completamente difíciles y alejadas de
lenguaje cotidiano, ¿no? Digo, a veces el lenguaje científico, en su afán por justamente complejizar y por hablar de cuestiones un poco más difíciles de alguna manera, se aleja tanto del lenguaje ordinario que está hablando en una especie de loop y a sí mismo. Entonces, esta idea del postulado de adecuación supone justamente de que hagas una ciencia social que no solo se base en las construcciones de sentido común, sino que al mismo tiempo sean entendibles desde el sentido común. Entonces, que hables con palabras claras, para decir una manera, ¿no? Es interesante, después Giddens va a ser crítico respecto de esta idea de adecuación, sobre todo esta idea de un lenguaje científico que trate de ser entendible por el lenguaje ordinario. Hay una serie de inconvenientes, pero al menos el espíritu de Schutz está justamente en esta idea de una suerte de continuidad, ¿no? Si hay una adecuación, también uno va a suponer que hay una posibilidad de pensar una idea de continuidad. Y el otro postulado es el de la coherencia lógica, como yo les decía al comienzo de todo esto. Una de las principales ideas que atraviesa ambos textos de Schutz es, digamos, tener bien claro que él está en el campo de la ciencia, ¿no? Digo, no va a revivir ningún tipo de diferenciación radical entre ciencias naturales y ciencias sociales, radical en el sentido clásico, digamos, por ejemplo, de pensar la discusión sobre verdad y método en la hermenéutica clásica, o algún tipo de diferenciación entre explicar y comprender, Verstegen y Claren y demás. Bueno, él está claro, él claramente dice, hacemos ciencia, los conceptos tienen que ser claros, tienen que ser nítidos, tienen que ser rigurosos, tienen que ser lógicamente compatibles. Hay una serie de principios propios de toda ciencia que deben respetarse a rajatabla. La cuestión del control es una cuestión central, digamos, cuando uno ve esa discusión con Nagel y bueno, que sí, que el postulado de interpretación, que la comprensión, que es privada, que no es privada, además, Schutz claramente dice, uno de los principios centrales de toda ciencia es el control de las inferencias, ¿no? La posibilidad de que haya un control intersubjetivo de las construcciones científicas. Bueno, también tiene que ver con esta idea de la coherencia lógica, ¿no? Finalmente, más hacia la última parte del texto, Schutz hace alguna referencia a las construcciones de los modelos científicos de pautas de acción racional, ¿no? Y ahí lo que hace Schutz es una diferenciación de dos acepciones del término racional. Esto es interesante y nos va a servir un poco también como puente para cuando veamos ahora en poco tiempo, creo que la semana que viene, cuestiones referidas a la teoría de la elección racional y demás, ¿no? Digo, ahí Schutz lo que hace es una diferenciación entre construcciones racionales de modelos de acción, un poco también dando a entender que puede haber acciones que sean racionales y acciones que no lo sean, pero las construcciones sí son racionales. Diferenciar eso de las construcciones de modelos de acción racionales. Esto es, no todas las acciones son racionales, pero sí todas las construcciones de modelos de acción, en tanto y en cuanto uno piensa en términos de la práctica científica, deben pensarse en términos de racionalidad. Esto es, de objetividad y demás. Bueno, corrí un poco para llegar para no pasarme mucho más allá de las 9. Así que básicamente un poco eso es lo que teníamos para hoy. Ahora, bueno, hagan preguntas. Les pido disculpas que me pasó un poco a las 9, pero bueno, entre que llegamos, contestamos algunas preguntas y demás. Se hizo un poco más tarde, creo que arrancamos 7:15, 7:20. No sé si tienen alguna pregunta puntual sobre esto de Schutz. Si no, podemos ir dando el cierre. Y bueno, igualmente ustedes tienen, como les digo, tienen la guía de preguntas, tienen el teórico del jueves.
el teórico, bueno, el martes ya está descargado, pero creo que vamos a subir el del jueves. Bueno, y esta misma clase se va a subir, entiendo que entre hoy y mañana, quizá mañana por cuestión de tiempos, y a lo mejor les surjan dudas, por ahí quieren volver a escuchar algunas cosas que dijimos acá, y les surjan dudas después. Así que bueno, nosotros como siempre seguimos teniendo los canales de comunicación, también pueden hacer las consultas en las aulas de práctico. Esperen que dejo de compartir pantallas y podemos hacer una despedida. Mira, quedó en 19, arrancamos 30 y pico y terminamos 19, pero bueno, está bien. Son las 9 de la noche, es un día largo. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer, insisto. Y si no, hacemos la despedida informal, que es decirles chau, y nos vemos la próxima. No tengo el cronograma muy presente, pero bueno, según el cronograma, creo que viene Hollis, después viene Giddens, bueno, nada, tampoco nos vamos a ir tan lejos en el tiempo. Y bueno, los que están el jueves, en todo caso después podemos arreglar algún tipo de encuentro breve, aunque sea para repasar algunas cosas del control de lectura, algunas dudas que hayan surgido. Bueno, también por ahí pueden aprovechar para preguntar cosas de Schutz. Lo que sí no va a ser otra clase de casi 2 horas de Schutz. La idea es que podamos aprovechar el tiempo para otras cosas. Así que bueno, si no hay más por ahora, siendo las 9:05, las y los despido y les despido. Así que bueno, tengan un buen martes, hoy es martes, ¿verdad? Sí, tengan un buen martes. Martes 13. No hemos dicho ninguna cosa sobre el martes 13, así que estuvimos bien, hasta ahora no hemos dicho nada, es una materia de epistemología de las ciencias, así que no tenemos nada que decir al respecto. Así que bueno, tengan buenas noches y cuídense, naturalmente. Gracias. Profe, gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. Adiós.